Quisiera agradecerle entonces a Javier, a Erika y especialmente a mi colega Edgardo por esta invitación, también a la Universidad Minuto de Dios por esta oportunidad. Entonces, bueno. Dice que el profe Edgardo le va a hacer una entera sala. Bueno, mis disculpas. Para mí es muy grato tener aquí a Duván. Duván es una persona, pues primero que todo, coterránea. Soy de Cali, él también. Somos de Univalle, sí. Tenemos, digamos, muchas cosas en común. Él es matemático, bueno, yo soy ingeniero. Independiente de eso, compartimos muchas cosas en la parte de conocimiento. Nos interesan muchas cosas multidisciplinares. Sí, multidisciplinares. Somos muy conocidos, ¿cierto? Y creo que hemos llevado a cabo bastantes batallas en este ámbito de lo que es la ciencia y la ingeniería. Bueno, quisiera comentar la trayectoria académica de nuestro conferencista. Es una persona muy joven, pero tiene mucha experiencia en la parte investigativa. Él actualmente es investigador postdoctoral, ¿sí?, de una fundación de investigación en Flandes, Bélgica. Es doctor en análisis armónico de la Universidad de Ghent en Bélgica. Ha hecho algunas prácticas de teoría de control en PDE en la Universidad de Deusto en España. Tiene una maestría en la Universidad de los Andes, que también ahí fue un asistente graduado de esa misma universidad. Y pues el pregrado lo hizo en la Universidad del Valle en matemáticas. Dentro de sus menciones honoríficas, porque hay que decirlo que tiene una gran cantidad de estas menciones que lo hacen muy relevante, ha sido un joven investigador laureado en Heidelberg, Alemania. También ha participado como en una beca, ¿cierto?, para hacer el doctorado en el Centro de Análisis y PDE de Gante. Él se ganó un premio honorífico Yu Takeuchi en Colombia, otorgado por la Academia de Ciencias en Colombia. Ha sido un joven investigador muy importante en el proyecto Semilla en la Universidad de los Andes. Actualmente pertenece al grupo Isaac de ecuaciones diferenciales de parciales. Es un grupo de investigación que se llama Sociedad Internacional de Análisis, sus aplicaciones y computación. Es un miembro vitalicio de esta sociedad, de este grupo. Es el presidente del Consejo Científico del ICMMAM, que es básicamente un congreso que se hace en Latinoamérica de matemáticos, ¿sí? Y es obviamente el presidente de ella, y actualmente tiene una beca postdoctoral otorgada por la fundación que les mencioné inicialmente. Como ven, pues su trayectoria es muy amplia. Solamente conté algunas cosas y creo que pues tendremos una gran exposición sobre el tema que él maneja, y además de eso pues los puntos claves que queremos investigar ahora mismo, que es el método deductivo y el inductivo en la investigación. Te dejo entonces, Duván, con la conferencia, sí, para que se inicie a ella. Bueno, Edgardo, muchas gracias por la presentación, ¿no? Ya se habrán dado cuenta entonces que Edgardo y yo somos amigos, ¿no? Por lo que voy a continuar. Espero entonces hacer una charla que sea bastante introductoria. No quiero, suponer que hayan conocimientos previos a esto que el día de hoy vamos a discutir, que se enmarca entre, la perspectiva histórica del método deductivo y el método inductivo en la investigación, no solo en matemáticas, sino quisiera dar como una perspectiva de lo que sucede también en ciencias y en ingeniería, ¿no? Entonces, espero que el espacio, pues, sea de la presentación sea menor a 60 minutos, ¿no? Entonces, permítanme continuar con la presentación, ¿verdad? El título ya contenía, las palabras clave, ¿verdad? Del contenido que vamos a discutir hoy.
Primero voy a mencionar qué es eso que nosotros llamamos hoy, digamos, en investigación en ciencias, el método inductivo. ¿Qué es el método deductivo? ¿Por qué, digamos, estos métodos han sido importantes? ¿Cuál es el contexto histórico, ¿no?, de estos métodos y cuál es el impacto? Entonces, intentaré que la presentación sea como breve, bastante introductoria, en orden de que al final pues tengamos ciertas preguntas. Entonces, entremos en materia. ¿Qué llamamos el método inductivo? El método inductivo es un enfoque investigativo que se utiliza en investigación y en razonamiento científico, ¿sí? Buscamos a través de este método, ¿verdad?, llegar a conclusiones generales a partir de observaciones que sean bastante específicas. Entonces, vamos, digamos, desde premisas bastante particulares, ¿verdad?, y a través del establecimiento de las mismas obtenemos conclusiones que son bastante generales respecto, ¿verdad?, al nivel de generalidad de las premisas, ¿sí? Este método parte, como les mencioné entonces, de hechos concretos, particulares, y entonces necesitamos llegar a conclusiones bastante generales, ¿sí? Entonces hay ciertos pasos cuando hablamos del método inductivo en ciencias, ¿sí? Iniciamos con un proceso de observación, ¿verdad?, bien sea de un fenómeno físico, bien sea de una patología médica, bien sea de un fenómeno social, ¿sí? Identificamos a través de ese proceso de observación patrones, ¿verdad? Formulamos ciertas hipótesis, hacemos una verificación, y es aquí donde cambia, digamos, la dinámica, dependiendo del tipo de área investigativa, si estamos en ciencias médicas, en ciencias biológicas, si estamos en física, si tenemos que ir al laboratorio, si estamos en matemáticas, ¿sí? Si tenemos que ir al computador y revisar si, digamos, todas esas hipótesis que nosotros hemos formulado en nuestro modelo, pues son correctas, ¿verdad? O no, ¿verdad? Parte de las conclusiones también a veces, digamos, es desechar hipótesis que no son correctas. Entonces, ¿qué podemos decir del método inductivo? ¿Cuáles son unas características como generales de este método? Pues en principio es una forma efectiva de generar hipótesis y teoría a partir de observaciones y datos. Es por eso que, digamos, en este tipo de métodos acudimos bastante en ciencias sociales. Digamos, si en ciencias sociales nosotros queremos estudiar la migración de un tipo de población por un fenómeno social, ¿verdad?, bien sea desplazamiento, además, entonces nos apoyamos, digamos, de bases de datos, nos apoyamos de la estadística, ¿verdad? Analizamos cómo este tipo de patrones varían en el tiempo, ¿sí? El método inductivo entonces nos permite a nosotros analizar datos que tienen complejidad. Complejidad puede ser que, digamos, la variación de esta dinámica que estamos observando varía, fluctúa bastante, ¿verdad? O que simplemente no es continua, o que simplemente estamos analizando una muestra bastante amplia, ¿no? Nos proporciona entonces una visión como completa y detallada del fenómeno que nosotros queremos analizar en cada contexto, ¿sí? Bien sea si nosotros queremos ver cuál es la propagación de un tipo de enfermedad en ciertos, digamos, en ciertas poblaciones o no, ¿sí? Entonces, todo esto nos apoyamos de la estadística, y es por esto que lo usamos en áreas que tienden a no ser áreas formales, como las matemáticas. Se utiliza más en las ciencias, digamos, naturales, las ciencias, digamos, sociales, las ciencias, digamos, los estudios sobre psicología. Entonces, las conclusiones a través de este tipo de estudios siempre son tentativas, ¿no? Esa es una de las desventajas, ¿sí? Que a veces se llegan a conclusiones erróneas porque, digamos, hemos incluido alguna premisa que sea errónea, y entonces surgen, por ejemplo, conclusiones erróneas a través de muestras que sean muy limitadas, ¿verdad? Puede ser que en el tamaño de la muestra que estemos observando en nuestro fenómeno nosotros estemos desechando información que sea relevante. Si nosotros estamos estudiando, digamos, la propagación de un tipo de
de patógeno, de la propagación de un tipo de enfermedad. Digamos, hay datos que son importantes como, digamos, la edad de los miembros en la muestra, digamos, si han estado expuestos a áreas que están cercanas o no a empresas y todo este tipo de cosas, ¿verdad? Hay muchos factores y, digamos, entre más información tenemos de la muestra, como mejor van a ser nuestras conclusiones, ¿verdad? Entonces, muestras limitadas usualmente nos llevan a conclusiones que no son precisas, ¿sí? Entonces, voy a iniciar con un ejemplo de en qué tipo, digamos, de razonamiento nosotros utilizamos el método inductivo. Voy a comenzar con uno que es un tanto coloquial, ¿no? Voy a iniciar con dos premisas muy particulares y voy a llegar a una conclusión, ¿sí? Y este es el perfecto ejemplo para iniciar, digamos, con un razonamiento de tipo inductivo. Entonces, iniciamos con una premisa. La premisa una puede ser que tenemos una muestra donde hay dos mujeres, María y Sandra, y la premisa 1 nos dice que María comió chocolate y esto le causó dolor, ¿no?, en el estómago. Premisa 2, Sandra comió chocolate y también le causó dolor en el estómago. Entonces llegamos, a partir de esta observación bastante particular, a una conclusión que puede ser errónea o que puede ser cierta, ¿no? Y es que la conclusión a la que podemos llegar es que si comes chocolate te dolerá la panza, ¿no?, te dolerá el estómago. Entonces, aquí iniciamos desde premisas que son bastante particulares, ¿verdad? Porque, digamos, son premisas sobre individuos y entonces concluimos algo un tanto general, ¿sí? Otro tipo de ejemplos, digamos, un ejemplo más concreto, ¿no? Un tanto menos coloquial. Premisa 1, por ejemplo. Desde la experiencia y desde, digamos, desde la experiencia y desde el laboratorio, nosotros sabemos desde, digamos, experiencias industriales, nosotros sabemos que el hierro es un buen conductor de corriente eléctrica, ¿verdad? Por otro lado, también sabemos que el cobre es un buen conductor de corriente eléctrica. Entonces, ¿cuál sería la conclusión a la que podríamos llegar si clasificamos al hierro y al cobre en términos de ciertas sustancias? Pues que los metales son buenos conductores de la corriente eléctrica, ¿sí? Aquí estamos iniciando desde una premisa que es bastante particular, otra premisa que es muy particular y concluimos algo supremamente general, ¿sí? Una premisa, iniciemos ahora con un razonamiento que sea un tanto más serio que el anterior, ¿no? Un tanto más, quizá históricamente más de mayor importancia. Suponga que usted está algún día debajo de un manzano, ¿verdad? Y que el manzano, por algún motivo, se cae una manzana digamos, de esta planta y le da a usted en la cabeza. Entonces se le ocurre a usted que entonces la manzana, todas las manzanas que caen del árbol, pues son atraídas al centro de la tierra, ¿no? Esa podría ser su premisa, ¿sí? Y después de usted está sentado al lado del árbol, usted toma una piedra y usted la lanza, ¿verdad? Bien sea a un lago, bien sea a otra planta, y entonces observa que la piedra que lanzó al aire también es atraída al centro de la tierra. Entonces usted está partiendo de dos premisas que hizo, ¿no? Premisa 1 es que la manzana que cae del árbol es atraída por el centro de la tierra. Premisa 2, que cualquier piedra lanzada al aire también es atraída al centro de la tierra. ¿Y cuál podría ser su conclusión, no? Si usted es Isaac Newton, ¿verdad? Está en el siglo XVII, entonces usted podría concluir, ¿verdad?, que los objetos cerca de la superficie terrestre son atraídos por el centro de la Tierra. Ahora bien, esto que a nosotros el día de hoy nos parece algo tan natural y tan simple, realmente requiere una demostración científica fuerte, ¿no? Entonces, voy a mencionar un poco más sobre la formalización de este tipo de razonamientos, porque lo siguiente que tienes que hacer es pasar ese tipo de observaciones por el laboratorio. ¿Cómo nosotros sabemos, cómo nosotros deducimos que esta conclusión es verdadera? ¿Sí? ¿Cómo nosotros sabemos que todo objeto que está cerca de la superficie terrestre y, digamos, se encuentra en caída libre realmente es atraído por el centro de la Tierra? Entonces eso nos lleva a nosotros a la siguiente pregunta: ¿existirá algún tipo de cuerpo cerca de la superficie de la Tierra que no se sienta atraído por el centro de la Tierra, bien sea por el tamaño, por su composición molecular o por lo demás?
Y descartar una hipótesis de ese tipo no es algo sencillo, ¿verdad? Entonces, ese justamente es, digamos, ahí justamente versa la complejidad de la comprobación de este tipo de conclusiones, ¿verdad? De pronto es algo natural, de pronto es algo que está en la intuición, de pronto es algo que nosotros observamos, a la conclusión a la que llegamos, de pronto es algo que nosotros de alguna manera tenemos incorporado en nuestros sentidos, pero una demostración matemática, una demostración física, una demostración científica de este tipo de conclusiones no es trivial, ¿verdad? Entonces, luego hablaré de que justamente es la ley de la gravitación universal, ¿no? Entonces, ya di, digamos, algunos preliminares sobre el método inductivo y unos ejemplos. Pasemos ahora al método deductivo, ¿no? En el método inductivo íbamos de casos particulares para generar conclusiones bastante generales, ¿sí? El método deductivo utiliza el proceso totalmente opuesto, ¿no? Es un proceso lógico en el que partimos, digamos, de premisas que son bastante generales y entonces llegamos a conclusiones que son específicas, ¿sí? Debido a eso, debido a que nuestra premisa a priori tiene que ser, o asumimos que es verdadera, ¿verdad? Se utiliza comúnmente en las matemáticas y en otras disciplinas que son como un tanto formales, ¿sí? Un tanto más estructurados que el método inductivo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué características encontramos, verdad, que puedes observar del método deductivo? Primero, que tú puedes hacer predicciones que son precisas y establecer validez de la teoría o de la hipótesis, ¿no? Eso depende de la complejidad de la teoría, ¿sí?, que tienes. Entonces, otra característica es que tú puedes evaluar la coherencia y validez de estas premisas a través del razonamiento lógico, ¿sí? La lógica misma te va a dar la validez o va a invalidar tus hipótesis, ¿sí? Puede ser utilizado en investigación cuantitativa y en ciencias naturales, ¿no? Ahora bien, tiene algo que no es, que es una desventaja por sí misma, y es que, por ejemplo, no es útil para generar hipótesis o teorías nuevas, ¿sí? Mira que en el método inductivo tú comienzas con ciertas premisas y tu conclusión es general. Esa conclusión, que es bastante general, es una teoría, y a menudo concluir que una teoría física como la ley de la gravitación universal es verdadera no es algo sencillo. A menudo, digamos, partir de ciertas premisas que son particulares para construir una teoría muy general como la teoría, digamos, de la relatividad general, validar la teoría de la relatividad general fue un problema como central de la física del siglo pasado, ¿sí? Entonces, es exactamente eso lo que no ocurre aquí. Usando el método deductivo nosotros no llegamos a hipótesis y a teoría nuevas validadas por el método, digamos, inductivo. Entonces, esa es una de las limitaciones, ¿verdad? Pues pasemos ahora con los ejemplos, ¿no? ¿En qué tipo de ejemplos nosotros podemos o nosotros observamos de que hay un tipo de razonamiento deductivo? Entonces, veamos el ejemplo que está en la primera caja azul, ¿no? Tenemos dos premisas y una conclusión. La primera premisa te dice: el ser humano tiene la capacidad de razonar, ¿no? Y luego nos encontramos en la premisa 2 con una situación un tanto más particular. Pedro es un ser humano, ¿no? ¿Cuál es nuestra conclusión de la premisa 1 y la premisa 2? Yo creo que es más que clara, ¿no? Que Pedro, al ser un ser humano, entonces tiene la capacidad de razonar, ¿sí? Entonces, esto es algo que entonces en lógica, ¿verdad?, nosotros lo llamamos el silogismo hipotético, ¿sí? Ahora, veamos una versión un tanto similar a un ejemplo anterior, ¿verdad?, en el que hablábamos sobre los metales, ¿no? Entonces, voy a presentar en la segunda caja azul, ¿verdad?, un ejemplo donde tenemos dos premisas y una conclusión. La premisa 1 nos dice: los metales son buenos conductores de la corriente eléctrica, ¿sí? Esta es nuestra premisa, digamos, basados en la experimentación física, en las propiedades, digamos, de los metales, etcétera, ¿no? Y entonces tomamos de la premisa 2 algo que nosotros conocemos a priori. El cobre es un metal.
Por tanto, el cobre, al ser un metal, y debido al hecho de que los metales son buenos conductores de la corriente eléctrica, hacemos este silogismo hipotético deductivo y deducimos en nuestra conclusión que el cobre es un buen conductor de la corriente eléctrica, ¿sí? Entonces, bueno, ahí, digamos, estos son ejemplos que a priori uno podría pensar que son sencillos, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿qué tan lejos nosotros podemos llegar con este tipo de razonamientos? ¿Sí? En principio, estas conclusiones pueden ser verdaderas o no, en este caso ambas son verdaderas, pero ¿qué tan lejos se puede llegar cuando, digamos, nos armamos de un equipo teórico con unas premisas, ¿verdad? ¿Cuál es el tipo de teoría que nosotros podemos construir? ¿Por qué ha sido importante, digamos, desde el punto de vista científico? Pues bueno, entonces déjeme, yo los llevo, hacemos un viaje, ¿no? Por la historia, vámonos digamos, a la antigua Grecia, ¿sí? Y recordemos algo que alguna vez hemos escuchado en el colegio, ¿no? La geometría plana, la geometría euclidiana, la geometría de los puntos, de las líneas, de las superficies, de los círculos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la geometría euclidiana, nos tenemos que remontar a la antigua Grecia. Recuerden que más o menos se espera que el libro de Euclides, de los elementos, ¿no? Donde se describen todas las definiciones, todos los postulados y todos los teoremas de la antigua geometría euclidiana, ¿verdad? Se esperó que se haya escrito en el año, más o menos en el año 300 antes de Cristo, ¿sí? Hay una perspectiva de pronto histórica que juega alrededor del libro de los elementos, ¿no? Hay que recordar que en el año 332 antes de Cristo, Egipto estaba bajo dominio de los persas, ¿sí? En ese mismo año, por ejemplo, Alejandro Magno entró triunfante en Egipto, ¿no? Como vencedor de Darío III, ¿no? Era el rey de los persas, ¿sí? Los egipcios pues lo aclamaron faraón, ¿no? Inmediatamente, y eso fue porque además en Egipto desde hace mucho tiempo, en ese contexto, había una cantidad de colonias griegas, entonces la aceptación fue inmediata. Entonces Alejandro Magno en abril del año 331 a.C. funda la Alejandría, ¿no? La perla del Mediterráneo, ¿sí? Sobre un puñado de pescadores que estaban asentados en un valle que se llamaba el Valle de Racotis, ¿no? Entonces, ¿qué le regaló, digamos, Alejandría, ¿verdad? Al mundo científico? Le regaló, por ejemplo, la Biblioteca de Alejandría, toda la ciencia moderna, la recopilación de las grandes obras, y en particular esta fue pues una de las obras más importantes. O sea, muy pocas obras como el libro de Euclides realmente recopilan en un tratado, ¿sí? La creación de toda, digamos, una teoría, de todo un tratado, digamos, científico, como es el de la geometría euclidiana, ¿sí? Sobre el cual descansa toda la arquitectura antigua, sobre el cual descansa toda la ingeniería antigua, ¿verdad? Entonces, yo sé que todos recordamos algunas definiciones de la geometría euclidiana, o todos tenemos una intuición de ello, ¿no? Por ejemplo, nosotros cuando pensamos en un punto, ¿verdad? Pensamos en algo supremamente ínfimo, que no tiene partes. Esa es exactamente una de las definiciones del libro de Euclides, ¿sí? Un punto es lo que no tiene partes, define aquello que de alguna manera es innegable, algo que no puede ir en contra de la intuición, ¿no? Son esas definiciones que no dependen de otras definiciones. Una línea es una longitud sin anchura, ¿no? Sería como loco intentar contradecir esto, ¿no? Los extremos de una línea son puntos. El día de hoy, por ejemplo, tenemos una concepción de línea diferente de la concepción de línea de Euclides, ¿no? Para Euclides una línea es un segmento de recta, para nosotros es algo que se puede extender de forma infinita, ¿sí? Entonces, por eso esa definición para él tiene sentido, ¿sí? Entonces, fíjese cómo las definiciones también cambian en el tiempo. Definición 4, definición 5, hay una cantidad de definiciones en el libro de Euclides que no podría citar ahora porque son 23 definiciones, ¿sí? Pero lo que sí puedo citar y lo que sí cambió para siempre el mundo científico fueron los postulados que se escribieron en el libro de Euclides, ¿no? Él
expresa, ¿no? Allí él registra 5 postulados que son como 5 verdades innegables, ¿verdad? El postulado 1, y les pido que hagamos este experimento, que imaginemos esto que les voy a leer a continuación, y usted me dice si su intuición le dice lo contrario. Entonces, postulado 1, postúlese, ¿no? O sea, es una verdad absoluta el trazar una línea recta desde un punto hasta cualquier otro punto, ¿no? Eso para nosotros es una verdad, digamos, absoluta, ¿no? Por eso lo llamamos postulado. Nosotros podemos, digamos, de Cali a Bogotá trazar una línea, ¿sí? Lo hacemos con nuestra imaginación, para nosotros es única, además, ¿no? Hay otro postulado que es supremamente natural para Euclides, ¿no? El prolongar continuamente una recta finita en una línea recta, ¿no? Acá hay un ejemplo, ¿no? Hay una recta que está pintada de negro aquí y que la hemos extendido en una línea gris, ¿sí? Otro postulado, otra verdad innegable en el Tratado de Euclides es describir el círculo. Es que los círculos se pueden describir primero con cualquier centro en el plano y segundo de cualquier distancia. Eso básicamente a nosotros se nos hace natural, ¿no? Pensar que existen círculos que tú los puedes ubicar en cualquier parte del espacio y que además pueden tener el radio que tú quieras, ¿no? El otro postulado de Euclides, el postulado cuarto, que todos los ángulos rectos son iguales entre sí, lo observamos todos los días, en las ventanas, por ejemplo, ¿verdad? Esa intersección, esa esquina, todas las esquinas nos parecen igual, ¿sí? Entonces esos primeros 4 postulados que él hace en los libros, en el libro de los elementos, son verdades que de alguna manera son innegables, ¿verdad? Que se asumen como verdaderas y que a través de las definiciones y a través de esos postulados se llegan a otras propiedades de la geometría, ¿sí? Pero hay un postulado que él escribe en ese libro que revoluciona para siempre nuestro entendimiento y ya explico por qué. Él afirma que por un punto exterior a una recta se puede trazar una única paralela, ¿sí? Él afirma lo siguiente, que si tienes una recta R, negra como la que he pintado aquí, un punto P, entonces existe una única recta M que pasa por ese punto, ¿verdad? Existe una única recta, y si yo, digamos, dibujase otra recta, ¿verdad?, en el plano, que fuese paralela a R, esa recta tiene que coincidir con M, ¿sí? Y de alguna forma intuitivamente parece ser cierto, porque si tú inclinas un poco, o sea, ¿qué significa tener una recta diferente de la recta M? Significa que la inclines un poco en el plano, ¿verdad? Tiene que pasar por P, la tienes que inclinar, entonces dibujo la línea, digamos, que allí está pintada de rojo, la línea L. Entonces es claro que si yo prolongo R hacia la derecha y también prolongo L hacia la derecha, en algún momento las voy a conectar, en algún momento se van a intersectar como 2 avenidas, ¿no? Lo mismo pasa si yo, digamos, hago el mismo experimento mental con la recta que está pintada de azul, ¿no? Un tanto más oscuro, azul turquí, la recta N. Si nosotros prolongamos esa recta N hacia la izquierda y de la misma forma prolongamos a R, en algún momento se van a cortar, ¿verdad? Esto es lo que ocurre porque estamos pensando en la geometría plana, ¿no? De alguna forma he puesto digamos, de forma consciente esa palabra allí para tener ese contexto. Porque, ¿qué puede suceder? Fíjense ustedes, aquí yo tengo unas definiciones y tengo unos postulados. En particular, he hecho énfasis de el postulado quinto, ¿no? Que por un punto exterior a una recta pueda pasar una única paralela. Pero, ¿qué ocurriría si por algún motivo yo creo el mismo, digamos, equipo de definiciones y postulados de Euclides, pero cambio el postulado 5? ¿Qué sucede si yo cambiase el postulado 5 de alguna manera, ¿no? O sea, yo he dicho que por el punto exterior a una recta puede pasar una única paralela, ¿sí? ¿Qué pasa si yo admito que por un punto exterior a una recta no pasa ninguna recta paralela?
¿sí? Podría yo imaginarme una geometría, ¿verdad?, en la que esto sea real, una geometría en la que esto pueda ser vital. Y resulta que Bernard Riemann, uno de los grandes geómetras, ¿no?, del siglo XIX, básicamente el día de hoy hay un campo que se llama la geometría riemanniana, porque este señor fue el último matemático universal de su tiempo. Probablemente hubo otro después de él que se llamó John von Neumann, ¿no?, alguien de quien podría hablar luego, pero Riemann fue casi uno de los últimos matemáticos universales de su tiempo. Quizá también Poincaré por el mismo tiempo, no sé. Pero entonces, ¿qué pasa si nosotros nos llenamos de estas definiciones, de estos postulados, y aceptamos ese postulado 5, ¿verdad? Pues imagínense ustedes, vivimos exactamente en una geometría en la que exactamente el postulado 5 no se cumple. No se cumple en una esfera, se cumple en un plano, pero no se cumple en una esfera que por un punto exterior a una recta no pase ninguna recta paralela a ella. Imagínense ustedes, les voy a dar el siguiente ejemplo y quiero que hagan este experimento mental. Vamos a tomar una esfera y en el polo norte vamos a ubicar un punto, ¿verdad? Ahí se ha formado un triángulo, ¿verdad?, donde hay un ángulo de 50 grados hacia el ecuador. Hay dos ángulos rectos. Imagínense ustedes esta locura. La suma de estos ángulos, de hecho, es mayor a 180 grados, ¿no? Eso no sucede, digamos, en la geometría plana. ¿Y qué sucede si yo considero cualquier recta que en la esfera pase por el polo norte? Pues resulta que esa recta que pase por el polo norte, como tiene que estar de alguna forma ligada, tiene que vivir en la esfera, en algún momento cualquier prolongación que yo tome de ella va a cortar el ecuador, va a cortar cualquier prolongación que yo haga de esta recta, de este segmento, ¿sí?, por el ecuador. Entonces, vivimos exactamente en un mundo en el que el postulado quinto del libro más famoso del mundo en matemáticas, pues no se cumple, ¿verdad? Y esto es importante conocerlo, es importante entenderlo, porque las aerolíneas viajan, o sea, la trayectoria de las aerolíneas dependen del entendimiento de este tipo de geometrías, del entendimiento del clima sobre este tipo de geometrías. Por eso se cancelan a veces vuelos, ¿no? Por ejemplo, por las condiciones climáticas, porque a veces simplemente no puedes tomar la mejor geodésica aquí, porque hay, digamos, alguna tormenta y no hay condiciones para volar, ¿sí? Entonces, el entendimiento es claro, ¿no? O sea, las aplicaciones del entendimiento de este tipo de geometría son claras. Y ahora, usted podría decirme, bueno, su postulado quinto primero fue que por un punto exterior a una recta se puede trazar una única paralela. ¿Qué sucede? Como ya les mencioné, si no admito, si admito como postulado quinto que por un punto exterior a una recta pasen varias paralelas, ¿no? Recuerden que aquí en esta geometría no pasa ninguna paralela por un punto exterior a una recta. En la geometría euclidiana pasa solo una. ¿Qué sucede? ¿Existe una geometría donde pasen varias? Y resulta que sí, se llama la geometría hiperbólica, ¿no? ¿Qué sucede con esta geometría? Es una geometría basada por hipérbolas. Ustedes pueden ver aquí básicamente un lente, ¿no? Un lente un tanto cóncavo. Las geodésicas, que son los caminos más cortos en este tipo de geometría, son las parábolas, ¿sí? Entonces, ¿cómo poder notar que en este tipo de geometría realmente todo punto exterior a una recta admite varias paralelas? Pues resulta que los matemáticos nos armamos de ciertos trucos. Lo que hacemos, por ejemplo, es transformar el problema, ¿sí? Al inicio tenemos un problema en el que esta línea que está aquí, esta parábola, es una línea en esta geometría, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es vamos a proyectar todas las líneas que están sobre, digamos, este lente, las vamos a proyectar en un disco, ¿sí? De manera que, por ejemplo, la línea roja que está sobre el lente se convierte en este disco, en esta línea roja, ¿no? ¿Verdad? Acá hay dos puntos, fíjense ustedes, y esos dos puntos son proyectados en estos dos puntos negros que se ven sobre el disco, ¿verdad? De manera que cada
camino corto que yo encuentre, cada geodésica, cada camino en este disco se corresponde con una única parábola y cada parábola se corresponde con un único camino corto en el disco. De esa manera, entonces usted aquí, sobre este disco, usted puede construir, por ejemplo, paralelas. Fíjense en ustedes, voy a tomar este punto que está aquí. Este punto es exterior a esta recta y sobre ese punto pasan dos paralelas a ese diámetro. ¿Y por qué son paralelas a él? ¿Por qué no lo cortan? ¿Verdad? Entonces, mire cómo se transforma la geometría cuando usted acepta o no un postulado dentro de ella, ¿no? Esta construcción que nosotros hemos hecho desde la geometría plana, pasando por la geometría esférica hasta la geometría hiperbólica, hace, digamos, uso del método más, digamos, del método más poderoso de nuestro tiempo en términos teóricos, que es el método axiomático deductivo. ¿Qué significa eso? Que nosotros partimos de unas definiciones, de unos postulados, nos damos, la tarea de crear teoría a través de esos postulados, ¿sí? De entender esa teoría, y entonces construimos, digamos, todo un equipo, y a través de ese equipo, a través de esa teoría, entonces nosotros deducimos otros teoremas, ¿no? Deducimos otros resultados que podrían ser de alguna forma obvios o no. ¿Qué tipo de resultados son, digamos, deducibles desde todos los axiomas de la geometría plana, desde todos los axiomas de la geometría hiperbólica o desde toda la geometría esférica? Los siguientes, por ejemplo, ustedes recuerdan, ¿no? Cuando estábamos en secundaria nos decían, si usted tiene un triángulo, la suma de los lados internos del triángulo es 180 grados. Y yo creo que todos nos repetimos eso, ¿verdad? Pero resulta que eso es verdad dependiendo de la geometría. Aquí justamente les estoy mostrando un triángulo que está en una geometría esférica que tiene tres ángulos rectos. La suma de los ángulos internos de este triángulo sobre esta esfera, ¿verdad?, es más grande que 180 grados. Acá hay, digamos, algo que no nos esperamos desde el punto de vista de la geometría plana. Y lo mismo pasa con la geometría hiperbólica, ¿no? La que nosotros podemos entender desde el disco, ¿verdad? Tenemos una hipérbola, entendemos toda la geometría desde proyecciones en un disco. Asimismo aquí. Imagínese usted, podemos construir triángulos donde la suma de los ángulos internos es mucho menor a 180 grados. Entonces, estas son diferentes geometrías, ¿no? Digamos, esta nos ayuda a entender ciertos fenómenos del planeta Tierra. La otra geometría plana es una geometría un tanto más local, porque por mucho que la Tierra sea una esfera, cuando nosotros nos acercamos suficientemente a un punto, nosotros no vemos esta esfera, nosotros vemos un plano, ¿sí? Entonces, dependiendo del contexto en el que yo esté, dependiendo del problema que yo tenga que solucionar, yo adopto una de las teorías, ¿sí? Si yo soy un arquitecto, probablemente tengo que construir una casa que sea, o un edificio, diseñarlo. Soy un ingeniero, un ingeniero civil, ¿no? Tengo que diseñar, digamos, construcciones que son pequeñas con respecto al tamaño de la Tierra y que no tienen, en los que yo puedo usar, digamos, la geometría plana. Pero si, digamos, yo estoy trabajando si yo soy un ingeniero aeronáutico, pues sí necesito entender bien la geometría esférica. Entonces, ¿qué teoría nosotros hemos formulado desde estos métodos? O sea, ¿será que nosotros tenemos en tiempos recientes aparatos teóricos que absorben estas teorías que ya de por sí nos parecen poderosas? Sí. Y las vemos en el campo de la física. Por ejemplo, cuando nosotros buscamos entender cómo es la forma de nuestro universo, ¿sí? Nace todo esto, digamos, en tiempos recientes, ¿no? Después del Renacimiento, con la teoría de la gravitación universal, ¿no? Nos saltamos algunos gigantes aquí, comencemos con Newton. Entonces, Newton utiliza todo el aparato, digamos, matemático, toda la geometría plana, ¿sí? Los asume como verdades, ¿verdad? Y a través de ella construye por ejemplo, su Principia Mathematica, su libro de filosofía natural, ¿sí? Entonces,
utiliza la geometría, digamos, euclidiana, utiliza el cálculo diferencial, el cálculo integral, y nos trae en perspectiva, por ejemplo, la ley de la gravitación universal, que establece que, digamos, si tenemos dos cuerpos con probablemente diferentes masas, pueden ser iguales también, entonces hay una fuerza de atracción entre ellas, ¿verdad? Esa fuerza es proporcional al producto de las masas, ¿sí? Eso quiere decir que esa fuerza aumenta con respecto al valor absoluto de esas masas, con respecto a la masividad de esas masas, pero también disminuye con la distancia, ¿no? Al cuadrado, es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, ¿sí? Acá hay una foto de Newton, ¿verdad? En la pandemia en la que tuvo que estar 2 años, ¿verdad? Encerrado, y a través de la cual él llegó a la validez de la ley de la gravitación universal, ¿sí? Entonces, Newton se da cuenta de esto deduce, digamos, algunas verdades que nosotros asumimos hoy, ¿verdad? Y es que los cuerpos se aceleran, tienen una aceleración específica cuando caen, digamos, cuando caen cerca de la superficie terrestre, pero en vista, digamos, de la ley de gravitación universal, y de que esa fuerza de interacción entre los cuerpos sea más pequeña con respecto al cuadrado de la distancia, ¿sí? Esa fuerza, por ejemplo, cambia si nosotros estamos en la superficie de la Tierra o si estamos en una parte bien recóndita en el interior de la Tierra, ¿no? Imagínense que en el centro de la Tierra la tracción entre, digamos, la aceleración que tendría un cuerpo al caer, pues sería cero, ¿no? Sería un análisis totalmente infinitesimal. ¿A dónde nos ha llevado el teorema de la gravitación universal? Imagínense ustedes, Julio Verne, uno de los grandes, digamos, escritores del siglo XIX, escribió una obra que se llamó De la Tierra a la Luna, ¿verdad? Algo totalmente de ciencia ficción. Es alguien que ha escrito una cantidad de obras, ¿verdad? Hay de hecho unas corrientes literarias dedicadas a la ciencia ficción y a los vernianos. Sí, pero en 1865 él escribe una obra que llama De la Tierra a la Luna, como les dije antes, y mezcla dos cosas, ¿no? Imaginación, que es esta creatividad de la cual nosotros sacamos estos teoremas, ¿sí? Y rigor matemático, de alguna forma, ¿no? O sea, para su tiempo, en la que él, de alguna manera, se idea de que el mayor reto para, digamos, de alguna forma, para salir de la Tierra es una cuestión de velocidad. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos que entender que es el problema de la velocidad de escape. Imagínese usted, ¿cuál debe ser la velocidad con la que usted tire un cuerpo, ¿verdad? Desde cualquier punto, digamos, de la Tierra? ¿Cuál debe ser de manera tal que, primero, ese cuerpo salga, digamos, de la atmósfera, ¿verdad? Y quede orbitando la Tierra, ¿sí? No es un problema, no es un problema trivial, digamos, si la velocidad es bastante débil, como el caso de los cuerpos A y B, por más fuerte que sea la velocidad, pero débil con respecto al campo gravitatorio, pues vas a llegar otra vez al suelo, ¿no? A la superficie terrestre. Pero de repente podría suceder también que envías, ¿verdad?, este cuerpo con una velocidad tan supermasiva que la envías lejos, ¿verdad?, del campo gravitatorio, y de tal manera que ni siquiera queda orbitando, sino que se despide de la Tierra para siempre. Es el caso del cuerpo E, ¿no? Aquí quedó un poco cortado. Pero resulta que más o menos teóricamente hoy entendemos, ¿verdad?, que la velocidad de escape media desde el nivel del mar es de 11,19 kilómetros por segundo. A esa velocidad nosotros tiramos un cuerpo aproximadamente, y si suponemos condiciones ideales, nada de resistencia aérea y demás, entonces ese cuerpo va a quedar orbitando la Tierra. Eso es algo majestuoso. Si nosotros lo entendemos ahora, combinamos la geometría esférica, toda esta teoría física, nosotros ponemos el día de hoy satélites en el espacio, y esos satélites nos proporcionan todo, nos proporcionan sistemas de información, ¿verdad? Internet, banda ancha, etcétera. Nos estamos comunicando en este momento porque yo estoy al otro lado de la Tierra, tenemos un satélite que nos está conectando, ¿sí?, que nos está ofreciendo señal. Entonces esto es increíble, esto realmente que estas son las matemáticas en el mundo real, ¿sí?
Hay otra forma en la que se han utilizado estos métodos, y es en la forma de entender nuestro universo, ¿sí? Antes del trabajo de Newton, antes de la ley de la gravitación universal, Nicolás Copérnico, ¿no? Dijo, bueno, ¿cómo son las trayectorias cómo será que son las trayectorias de los planetas? ¿Será que es la Tierra la que está en el centro, no? Acá está el modelo, acá he puesto el modelo en la derecha en el que la Tierra es el centro del universo, ¿verdad? Pero ¿cuál es el modelo? Nicolás Copérnico se hace esta pregunta, ¿no? Y entonces él, a través de algunas observaciones, digamos, astronómicas, descubre, ¿no?, que algunos planetas orbitan alrededor del Sol, incluyendo la Tierra, y entonces pues hace esta conjetura, ¿no? Lo escribe, esto aparece publicado en este libro, pues, lastimosamente póstumo a él, The Revolutionary Sorbient Collection, ¿sí? Este es un nombre en latín. Entonces, alguien que se topa con este trabajo luego, Johannes Kepler, ¿no? Él dice, bueno, ¿será que estos planetas orbitan la Tierra, pero estos planetas orbitan el Sol, pero cómo lo hacen? ¿Cuál es la forma? Mira que Copérnico te dibuja órbitas acá en este libro antiguo de 1543, órbitas netamente circulares. Johannes Kepler dice, a través de la observación, ¿no?, a través de los datos, digamos, de eclipses y demás, entiende que esas trayectorias no necesariamente son circulares, que esas trayectorias pueden ser elípticas. Y entonces él conjetura, ojo, acá está utilizando el método inductivo, a través de la experimentación y de la recopilación de datos de ciertos planetas, conjetura que todos los, digamos, planetas del sistema solar que él conocía en su tiempo, ¿verdad?, giraban en órbitas elípticas alrededor del Sol, y que además el Sol estaba en uno de los focos, ¿no? Acá escribí para ustedes un poco las leyes de Kepler. Son 3 leyes de Kepler, ¿no? La primera que ya mencioné, que los planetas orbitan alrededor del Sol en forma elíptica. La segunda, que cuando nosotros consideramos, digamos, el movimiento de los planetas en esa órbita y vemos cuál es la sombra que va dejando, el área que va barriendo, y nosotros consideramos diferentes momentos de esa órbita, pero consideramos tiempos iguales, entonces esas sombras son exactamente iguales, iguales en el sentido de que ellas tienen el mismo área, ¿sí? Entonces, algo que sucede, la tercera ley, no voy a entrar en detalles, pero solo quiero decir que esto fue algo totalmente, estas observaciones de Kepler son hechas a través del método inductivo, ¿verdad? Pero algo fascinante, y de hecho que esto lo hacemos nosotros en los cursos de física en la universidad, es que nosotros podemos deducir las leyes de Kepler a través de las leyes de la gravitación universal, la primera, la segunda y la tercera. Entonces, cuando haces eso, estás haciendo exactamente todo lo contrario. Tomas la ley de la gravitación universal como premisa general. De alguna forma, metes en un maletín toda la teoría hecha por Newton, y entonces dice, bueno, tengo estas tres leyes, ¿verdad? Las leyes de Kepler. ¿Será que la teoría de Kepler puede deducirse desde la teoría de la gravitación universal? Y ahora sabemos que sí. Entonces, entendemos las leyes de Kepler desde 2 formas, desde el método inductivo y desde el método deductivo. Desde el método inductivo original, como él de alguna manera las propuso, y el día de hoy desde el método deductivo, porque partiendo de la ley de la gravitación universal llegamos a ellas. Entonces, que es estas leyes de Kepler, ¿verdad? Que más o menos nos decían cómo era la forma en la que los planetas orbitaban alrededor del Sol, pues son una buena aproximación, ¿no? Quiero mostrarles este video. Fíjese que así era como Kepler
conjeturaba que se movían, digamos, los planetas alrededor del Sol, ¿no? En unos segundos vamos a ver cómo ocurre en realidad, porque hay algo que no hemos tenido, digamos, y que ahora no hemos tenido en cuenta y que ahora conocemos, y es que el universo se expande, ¿no? Entonces déjenme les muestro. Entonces ustedes pueden observar, el universo está en expansión, y el Sol está en movimiento. Él está, digamos, como un cometa arrastrando, ¿sí?, todos los planetas. Lo hace a través digamos, de la fuerza gravitacional que él ejerce sobre cada uno de los planetas, ¿verdad? Entonces, a ver si puedo continuar. Y fíjense ustedes que esas trayectorias que hacen los planetas realmente no son, bueno, realmente son trayectorias elípticas si hacemos proyección en un plano, pero son hélices, ¿sí? Son hélices, son helicoidales. Entonces, muy bien. Ahora pasamos, digamos, a otra verdad indiscutible de nuestro universo, si nos paramos exactamente en el siglo pasado, la teoría general de la relatividad, ¿no? Ahora famosa porque, por ejemplo, a través de la película Oppenheimer, ¿no?, se ha popularizado bastante esta fotografía entre Einstein y Oppenheimer en el Centro de Estudios Avanzados de Princeton, ¿no?, uno de los centros líderes de investigación de la época. Entonces, al menos de forma oficial, esto es lo que nosotros sabemos, ¿no?, que en 1905 Albert Einstein publica su trabajo sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento, ¿no?, en una revista alemana que se llama Annalen der Physik, ¿sí?, como Anales de Física, Anuales de Física, ¿sí? Entonces, él ahí estudia dos fenómenos, uno que es el efecto fotoeléctrico, por el cual él recibe el Premio Nobel de Física en 1921, ¿sí? Y otro es algo donde expone por primera vez su teoría de la relatividad especial. No está la versión, digamos, oficial, ¿no? ¿Qué afirma esta teoría? La teoría afirma que la velocidad de la luz es siempre constante y que es independiente del movimiento del observador, ¿sí? Ya se habían hecho, por ejemplo, experimentos donde se probaba que la velocidad de la luz era constante, ¿no? Experimentos por Michelson y Morley, ¿sí? Pero me parece que él añade eso, y acá me disculparán porque, digamos, mi formación es de físico teórico. Entonces, creo que lo que él añade a esa teoría es esta independencia con respecto al observador. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Imagínese usted, les voy a pedir que hagamos un experimento mental. Imagínese usted que usted va en un tren, ¿verdad? Que usted va en un tren y que ese tren se está moviendo muy rápido, que ese tren se mueve tan rápido como cualquier rayo de luz, ¿verdad?, que exista sobre el universo, como cualquier rayo de luz que llega del Sol a la Tierra, que usted va en un tren que va viajando por el universo así de rápido. Si usted se mueve igual de rápido que ese fotón que va a la cabeza del rayo de luz, lo que usted va a observar es que ese rayo de luz está quieto. Oiga, y eso sí que revoluciona la física. Porque a menudo, por ejemplo, si usted va en un tren y a su lado va un coche y ambos van a la misma velocidad, lo que usted más o menos siente o percibe es que los dos, ¿verdad?, que los dos están en reposo. Pero si hay una persona que se paró en el tren y comenzó a caminar, la velocidad del tren se suma, ese principio de adicción, ¿no?,
la velocidad del tren se suma con la velocidad del tipo que va caminando y la persona, o sea, como se suma la velocidad de quien va caminando en el tren es mayor que la velocidad del conductor del coche. Y lo que resulta de eso es que, como la velocidad es mayor, el conductor del coche observa que el otro que va caminando se está moviendo. Y esa pequeña observación de quien haya sido, que aparentemente es de Einstein, pero pues como pasa en las ciencias naturales, ¿no? A veces las ideas vienen y vienen de atrás y de atrás. Eso revolucionó la física, porque entonces, óigase bien, si la velocidad de la luz es constante, ¿verdad? Y usted quisiera ir más allá de la velocidad de la luz, entonces usted de alguna manera estaría violando esa ley de adición, ¿sí? Entonces, bueno, eso es algo interesante, ¿no? Y lo segundo que se desprende de esto, digamos, de estas observaciones, que digamos, esta teoría intenta generalizar la teoría de la gravitación universal de Newton, es que el tiempo y el espacio son relativos. Esto no me lo estoy inventando, esto en los años 70, digamos, hubo experimentos con relojes que fueron muy precisos, relojes atómicos. A uno lo pusieron en un avión y el otro se quedó en la Tierra, y el que se fue en avión, resultó que después de un periodo de tiempo, ¿no?, en el que aterriza, chequean qué sucede con los dos relojes, y resulta que el reloj que iba en el avión se atrasó, ¿sí? A ese el tiempo le pasó más despacio, lo cual es increíble, ¿no? Entonces, bien, él generaliza, digamos, él absorbe, generaliza un poco esta teoría de la relatividad especial. En 1915 propone la teoría de la relatividad general, ¿no?, donde él, digamos, propone el hecho de que la gravedad, mire que eso que él de alguna manera quiere entender es el campo gravitatorio de la Tierra, ¿no? El campo gravitatorio, digamos, esa fuerza que se ejerce entre dos cuerpos, esa que fue la pregunta que se hizo Newton en esa pandemia, ¿no? Cuando descubrió la ley de la gravitación universal. Y él se da cuenta que la gravedad afecta, digamos, la forma en la que se mueven los cuerpos, ¿sí? ¿De qué se da cuenta él? Que la gravedad es de tal forma, o sea, que digamos que los cuerpos que son masivos, los cuerpos que tienen masas muy, muy, muy grandes, como los planetas, como el Sol, estos curvan, digamos, curvan el espacio, ¿no? Curvan el espacio-tiempo, y lo curvan de tal manera que hasta perturban, de alguna forma, el desplazamiento de la luz, ¿sí? O sea, que la luz no necesariamente va en línea recta. Esto fue un experimento que no recuerdo ya, digamos, el periodo, pero que se hizo en Brasil, y ese experimento corroboró exactamente la teoría general de la relatividad. No recuerdo bien el año. Ahí me disculpa, les quedo viendo el dato. Bueno, digamos, ahí les he mencionado qué tan lejos podemos llegar, ¿verdad?, en la ciencia, ¿sí? ¿Qué tanto podemos entender el universo desde algo tan simple como el método, que aparentemente es simple, ¿no?, pero que es complejo al mismo tiempo, desde el método hipotético deductivo, ¿no?, con el método axiomático deductivo, con la construcción de la geometría euclidiana, con la construcción de la ley de la gravitación universal, con la teoría general, digamos, de Einstein. Entonces, hay algunas anécdotas, ¿no? A veces cuando estamos en el laboratorio, digamos, tenemos que hacer ciertas mediciones. Esas mediciones pueden ser, por ejemplo, la resistencia de un material que está siendo sometido a un grado de presión, a una temperatura muy alta, ¿sí? Y a veces digamos, medimos la probabilidad de que ese material fluctúe, de que ese material se vea comprometido a temperaturas altas o bajas, ¿no? Y a veces pensamos que si la probabilidad de que eso no suceda es 0,94, ¿sí?, eso es suficiente, ¿verdad? O 0,95 o 0,96, ¿sí? Y resulta que más o menos algo así nos relata esta película
del Challenger, ¿no? El Challenger fue un transbordador espacial que, digamos, despegó en 1986 y después de, digamos, alrededor de 70 segundos de su lanzamiento digamos, explota y mueren pues todas las personas naturalmente que estaban allí. Y entonces, cuando se analiza, digamos, la película lo relata muy bien, yo recomiendo mucho esta película, cuando se analiza qué fue lo que sucedió allí, sucedió que de alguna manera todas estas medidas que se hacían en el laboratorio no se estaban tratando con un grado de rigor científico que fuese viable, ¿no? Digamos, para ese tipo de experimentos. Y quien se da cuenta de esto es justamente este matemático físico, es realmente un físico teórico, Richard Feynman, ¿no? Premio Nobel de Física de 1965. Entre otras cosas, ¿no? Participó en el proyecto Manhattan, ¿no? Que permitió, digamos, en la guerra ganar, que le permitió a los aliados ganar la guerra, ¿no? Entonces, esta persona, a través de un experimento bastante simple, ¿no? Básicamente, un experimento en el que toma una de las juntas tóricas que justamente estaban sellando uno de los tanques de combustible, se da cuenta que los experimentos que estaban haciendo sobre estas juntas tóricas eran de tal forma que el error, digamos, que medían respecto a la fluctuación de este material en temperaturas, digamos, bajas, ¿verdad? Era algo como de ese tipo, ¿no? 0,94, 0,95 y resulta que por cuestiones burocráticas y demás, el día de lanzamiento del transbordador estaba siendo, digamos, un día, creo, de invierno bastante tenaz, y resulta que el frío comprometió esas juntas tóricas de tal manera que se pusieron rígidas, y después con la dilatación de la temperatura en el tanque parece que se comprometieron de tal forma que, bueno, sucedió este desastre. Entonces, a veces uno diría que la probabilidad de que algo no suceda y que esa probabilidad sea 96%, 95%, pues la razón y la intuición diría que es suficiente, ¿no? Que es suficiente validar experimentos con digamos, ese grado de confianza. Y resulta que no, que este tipo esa intuición de la que nos llenamos es una intuición de alguna manera que está soportada por los sentidos, y a menudo los sentidos nos traicionan, ¿verdad? Lo vemos, digamos, en este fenómeno, todos lo hemos hecho, ¿no? Cuando ponemos un lápiz sobre un vaso que está lleno de agua y percibimos que el vaso se curva, o digamos cuando estamos conduciendo y digamos estamos lejos de un carro y ese carro por algún motivo estamos, digamos, en un día bastante soleado, altas temperaturas y pareciera que hay agua, ¿no? Se forman unos espejismos y cuando nos acercamos al carro, esos espejismos desaparecen. Incluso, por ejemplo, en esta figura al lado derecho, si ustedes podrían decirme si esta persona que están observando la observan de perfil o de frente, ¿no? Si por ejemplo, se quedan mirando solo la punta de la nariz de esta persona por un tiempo, ustedes sus sentidos van a, de alguna manera, completar la imagen y van a mostrarles una figura de una persona que está de perfil, pero si ustedes miran los ojos, pues van a observar algo completamente diferente, ¿no? Muy bien, solo como me gusta un poco esta relación de las cosas, digamos que en ciencia no podemos construir, en las ciencias matemáticas, por ejemplo, que solamente existen en el mundo de las ideas, y de cómo, por ejemplo, los sentidos nos engañan también. Acá les muestro, por ejemplo, la escalera infinita de Penrose, ¿no? Es una escalera que en la vida real no puede existir. Esta escalera aparece, por ejemplo, en esta película, excelente película, ¿no? El Origen, ¿sí? Totalmente recomendada. Entonces, después de toda esta discusión, y me disculpan todo este viaje, la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos con el método deductivo? ¿Nos quedamos con el método inductivo? Pues la mejor respuesta es, usemos simplemente el método científico, usemos ambos. Seamos muy rigurosos. Si ustedes están iniciando
observaciones en el laboratorio, ¿no? Seamos muy rigurosos en nuestro proceso de observación, que esa observación sea bastante curiosa, bastante detallada, ¿sí? Hagamos objetivos, planifiquemos, recopilemos suficientes pruebas para deducir qué vamos a hacer, si vamos a hacer nuestro análisis por métodos inductivos o deductivos, ¿no? Dependiendo de lo que elijamos, ¿verdad? O vamos a tener que hacer una generación creativa, digamos, de métodos, de premisas, o vamos a tener que evaluar las pruebas respecto a un contexto general, ¿sí? Hagamos nuestras hipótesis, chequeemos esa hipótesis, ¿no? Se realiza una predicción de resultados, ¿verdad? Y de esa realización de resultados nosotros siempre generamos una hipótesis, ¿verdad? Que pueden ser conjeturas o suposiciones. Si estamos en una rama formal, bien sea pueden ser conjeturas, pero digamos, si estamos en el entorno de las ciencias naturales, en la biología, en la física o en la química, naturalmente a veces tenemos que hacer suposiciones, ¿no? Entonces probemos esas hipótesis, bien sea por experimentación, ¿sí? Hagamos un análisis exhaustivo, ¿verdad? Y al final, después, cuando hayamos sido bastante rigurosos, el método científico nos dirá, bueno, o tenemos una tesis, o tenemos una teoría científica, y como no solamente la construcción de la ciencia no solamente es un proceso individual, sino que es un proceso, digamos, de comunidad, ¿verdad? Siempre enviemos nuestras investigaciones a revisión por pares, ¿no? Entonces, gracias. Mi profe Duván, muchísimas gracias por este viaje en el método inductivo, en el método deductivo y sus aplicaciones. Para algunos será recordar algunas de esas técnicas, para otros es verles la aplicación tal como usted lo contaba y lo narraba. Para aquí nuestro público, pues muchísimas gracias, los demuestran con sus manitos arriba, sus aplausos. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, con mucho gusto los micrófonos están abiertos, están disponibles para que cada uno de ustedes opine. Mientras van saliendo las preguntas, también en el chat quedó ubicada el enlace para realizar la respectiva asistencia. Entonces los invitamos a diligenciarlas. Nuevamente, si tienen preguntas, dudas, o quedó todo muy claro o quedaron con muchas preguntas, no sé, profe Duván. Quizás están felices, ¿no? Quizá quedaron felices o quizá quedaron absortos. Esperemos a ver. ¿De estos procesos existe alguna herramienta ya específica para poder decir que uno usó estos elementos que su merced enseñó? Sí, por ejemplo, justamente voy a proponer, o sea, les voy a mostrar algo que de pronto es un poco más reciente, aplicaciones de la geometría esférica en el día de hoy. O sea, a veces nosotros estamos viviendo, digamos, una época de calentamiento global y, por ejemplo, a través de él se están descongelando los polos, ¿no? Eso hace que el nivel de las aguas en el mar aumente, ¿sí? Y, por ejemplo, en Europa, en particular en el Reino Unido, hay una serie, digamos, de barreras, ¿verdad?, arquitectónicas que se han hecho para afrontar este tipo de, digamos, de fenómenos. Y cada vez que hay fluctuaciones ligeras, ligeras pero que sean, digamos, que requieran un grado de atención, ¿verdad? Por ejemplo, en el Reino Unido se activan este tipo de barreras y eso evita, por ejemplo, desastres naturales en las costas europeas, por ejemplo, ¿sí? Entonces, eso se hace a través de cálculos numéricos bastante finos. Ahí se utiliza, por ejemplo, la teoría de control, ahí se utiliza la matemática aplicada fuertemente. Ahí se utiliza, por ejemplo, un campo de la matemática que es el análisis microlocal, ¿no?, que es algo de matemática pura, pero también de matemática aplicada, que es el análisis numérico, ¿no?, las técnicas computacionales. Entonces, sí, por supuesto que los estamos utilizando todo el tiempo. Uh-huh.
Muchas gracias. Pues entonces, si no hay preguntas, darle las gracias al profesor Duván por compartir estos conocimientos y agradecer a todos la asistencia, al profesor Edgardo también por contactarnos con el profesor Duván y a la profe Erika por organizar también este webinar. Muchas gracias, profesor Duván, y esperamos volver a tener... Profe Javier, creo que hay una pregunta en el chat. Si nos preguntan que si existe alguna bibliografía que nos pueda compartir sobre el método axiomático deductivo. Bueno, hay bastantes, digamos, tratados de lógica, pero vamos a hacer algo. Voy a buscar una bibliografía que sea, que tenga una buena metodología, se las comparto y entonces se la comparten a quien expresó la inquietud, ¿sí? Porque a menudo... Sí, a menudo, digamos, sí existe, pero no está escrito de la forma en la que uno quisiera para poderlo compartir. Pues por eso uno tiene que hacer este tipo, digamos, de encuentros, ¿no? Para ponerlo de acuerdo a la experiencia, ¿verdad? Cómo contarlo, ¿no? Totalmente hacer esa adaptación, ¿sí? Entonces, permítame, yo busco una bibliografía que sea adecuada y la comparto. Muchas gracias. Bueno, Erika, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Entonces yo voy a desconectar. Hay una pregunta más, creo. Ahora se aparecieron las preguntas. Ahora sí hay preguntas. Reventaron las preguntas. Muy bien, excelente. También si nos puede recomendar algunos libros de estas aplicaciones en las áreas de ingeniería, de sistemas, industrial y otros. Algunos libros, me dices. Sí, señor. Hay libros sobre control óptimo, por ejemplo, ¿no? O sea, todo esto, digamos, en el día de hoy, todo se está percibiendo desde el punto de vista de aplicaciones, digamos, ¿cómo decirlo de alguna manera? Que sean prácticas, se están viviendo desde el punto de vista de la teoría de control, desde la optimización, desde el machine learning, desde el big data. Entonces, tendría que buscar la literatura, digamos, adecuada, ¿no? Precisamente para ustedes que son especialistas en las ciencias de la ingeniería, ¿sí? Listo, muchas gracias. Entonces quedamos ahí con el compromiso de poder contribuir con esta información. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, lo dejamos descansar. Muchísimas gracias. Igualmente a todos, muchas gracias por su participación y esperamos que los contenidos brindados el día de hoy puedan aportarnos en los procesos que venimos desarrollando. Muchas gracias a todos. Que tengan una muy buena noche. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, que descansen.